Que el Dios Todopoderoso le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su hermano Sony con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Siempre le traemos la noticia de último momento y lo que está ocurriendo en el mundo, sobre todo el enfoque, el epicentro de todo allá en Jerusalén, Israel, de lo que está ocurriendo con el pueblo que Dios eligió desde el principio. Y entonces estamos viendo estas noticias que están desarrollándose de continuo y siempre va a ocurrir nueva información. Hoy tenemos el tema el anticristo. ¿Lo conocerá la iglesia? Es la pregunta que se hacen muchas personas, pues en el mundo hay muchos maestros actualmente que están enseñando cosas que no tienen suficiente sostén bíblico, soporte bíblico, y están enseñando cosas y más bien están confundiendo mucho a la gente se está confundiendo más. Y como no escudriñan la Sagrada Escritura, este es el asunto de que si tú no escudriñas la palabra de Dios, no puedes entender las profecías, y muchos que la comienzan a leer también se confunden, pues no tienen alguien que lo vaya dirigiendo, sobre todo no buscan la dirección del Espíritu Santo, que es sobre todo las cosas que tienen que guiarlos. Así que hoy tenemos este tema, el anticristo. ¿Lo conocerá la iglesia? Es un tema muy importante, pues estamos viendo que en el mundo se están desarrollando muchas cosas. Muchas profecías se han ya cumplido. Hay muchas profecías, así como las guerras y rumores de guerra que menciona en Mateo 24:6, así como nos estaba hablando también, hemos enseñado en el capítulo anterior, hablamos algo sobre esa guerra que se aproxima, que son la guerra de Gog y Magog, que habla Ezequiel 38 y 39. Es importante que revisemos estos temas muy bien y no confundir estas guerras, pues son tres guerras que se aproximan. Ya estamos lo que se llama la guerra de la confabulación de los Salmos 83, y lo que estamos viviendo, donde Israel está viviendo en vivo y en directo el cumplimiento de esta profecía que nos habla Salmo 83, que todos se reúnen en estas naciones para combatir, para ir en contra de Israel, para borrarlo de su existencia. Pues entonces estamos viendo que todo esto se está desarrollando, y entonces estamos viendo que esto es importante que todo cristiano conozca esta profecía. Si no la conocen y no la estudian, no la escudriñan, van a encontrarse que se van a confundir todo. Entonces no llevan una secuencia, una cronología según lo que dice la palabra de Dios, sino según lo que les están enseñando los hombres, y no están guiándose por la palabra de Dios. Definitivamente es importante en estos tiempos conocer la palabra de Dios, y pues todas estas señales y alertas de la guerra y rumores de guerra que estamos viviendo se están desarrollando, claro, pero estamos viendo que todo tiene un cumplimiento profético, y estas guerras que se aproximan, como el Armagedón, que se dará al final de los 7 años de la semana 70 de Daniel. Recordemos estas semanas 70 que son constituidas por 7 años, son 7 años del tiempo de la tribulación y la gran tribulación. He escuchado maestros que hablan de que solamente existe la gran tribulación, que ya estamos en una tribulación. Bueno, hermanos, para que ocurra la tribulación, si seguimos lo que dice la palabra de Dios, tiene que ocurrir primero el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Muchos están hablando que la palabra de Dios que dice, pero la malinterpretan. Tienen que llevar una secuencia ordenada, hermano. Primero se tiene que dar el rapto, el arrebatamiento, para que comience la tribulación. Y en la mitad de este periodo de los 7 años se rompe el pacto con Israel, entonces comienza la gran tribulación. Bueno, hemos comenzado de forma casi que directa a esta enseñanza, pero bueno, es importante que anote, y siempre aquí citamos la palabra de Dios, y vamos a citar muchos versículos bíblicos que van a necesitar que anotes rápido y luego lo revises con calma en este estudio, que es bastante interesante. Es bastante interesante que lo escudriñemos, pues le hemos dado diferentes enfoques a estos estudios. Mucho se habla sobre el anticristo, mucho se habla de que ya está en el mundo. Definitivamente sí está en el mundo y tiene sus características y sus razones que ya él quiere salir ya a flote. Hermanos, saludamos de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera y de parte de mi persona a todos los hermanos que se reúnen en sus casas, en sus hogares, con sus amigos, sus familiares, a escudriñar y aprender acerca de la Sagrada Escritura. Es importante, es vital que sepamos que este canal no lucra con la palabra de Dios. Aquí no vendemos nada, no te pedimos que nos mandes dinero, solamente nos interesa que aprendas y crezcas espiritualmente juntamente con nosotros, aprendiendo y estudiando la Sagrada Escritura. Así que, hermanos,
invita a un amigo, comparte este contacto, este link de este video con 10, por lo menos con 10 contactos tuyos. Vas a contribuir en la expansión de la palabra de Dios. La verdad le llegue a muchas otras personas. Al darle tu like y me gusta también hace que este video le llegue a más personas. No es para generar ingresos, porque aquí no lucramos con la palabra de Dios, ni siquiera monetizamos video. Aquí no monetizamos video, hermano. No queremos nada de esas cosas de comprometer la palabra de Dios para nada. Así que es importante que le des tu like, me gusta ahí fuerte, hermano, y así vas a compartir la palabra de Dios con muchas personas. El algoritmo de YouTube hace que estos videos le lleguen a muchas personas más. Si no lo hace, entonces estás haciendo nada, hermano. Es importante que ayudes a contribuir a la expansión de la palabra de Dios, porque así se aproxima más rápidamente nuestra salida, la redención que está por llegar, nuestro Salvador Jesucristo en el rapto, en el evento próximo a ocurrir. Hoy tenemos el tema el anticristo. ¿Lo conocerá la iglesia? Vamos a comenzar primeramente con la noticia. Comencemos. Así dice la noticia. CNN. Corea del Norte dice que realizó una prueba con misil balístico intercontinental a días de las elecciones en Estados Unidos. Recordemos que las votaciones en Estados Unidos se acercan este próximo 5 de noviembre y toda la humanidad está a la expectativa de lo que va a ocurrir, porque todo esto puede desencadenar una serie de conflictos, guerras que se van a dar a nivel internacional, donde los frentes ya se están acomodando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Dice CNN, Corea del Norte afirma que probó un misil balístico intercontinental en la mañana de este jueves. Con un lanzamiento se cree que ha logrado el mayor tiempo de vuelo hasta ahora por un proyectil norcoreano de estas características. La prueba se llevó a cabo pocos días de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del próximo martes y llega después de advertencias de la Agencia de Inteligencia de Corea del Sur que Pyongyang planeaba lanzar un misil balístico intercontinental para probar su tecnología y así entrarse entonces alrededor de la fecha de estas elecciones próximas. ¿Están luchando los soldados de Corea del Norte en Ucrania? Esto es lo que sabemos. La prueba también se produce mientras Corea del Norte parece haber intensificado sus esfuerzos de producción nuclear y fortaleciendo así su lazo con Rusia, lo que profundiza la preocupación generalizada en Occidente sobre la dirección de esta nación aislada. Por otro lado, vemos a este dirigente, el sumo, el máximo allá en Irán. Habla así que Irán podría responder a Israel antes de las elecciones de Estados Unidos. Según ellos van a responder. Dice así en el enlace judío: Irán dará una respuesta definitiva y dolorosa al reciente ataque de Israel a su territorio, probablemente ante las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Así reportó CNN. La fuente citada, aparentemente un iraní con conocimiento de deliberaciones en Teherán, dijo a la cadena: la respuesta de la República Islámica de Irán a la agresión del régimen sionista será definitiva y dolorosa. La serie de ataques israelíes a primera hora de la mañana del sábado fueron en sí mismo una respuesta a un ataque masivo con misiles balísticos lanzados desde Teherán. Así estamos viendo, hermano. Por otro lado, vemos acá en Ucrania, Estados Unidos, tropas norcoreanas ya están equipadas con armas rusas. El secretario de Defensa estadounidense y su par surcoreano aseguraron que vigilan de cerca la cooperación sin precedentes entre Moscú y Pyongyang. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin aseguró este miércoles que las tropas norcoreanas desplegadas en Rusia han recibido uniformes y equipamiento ruso durante su entrenamiento en ese país, y señalaron que en Washington y Seúl están vigilando de cerca ese nivel sin precedentes de cooperación entre ambas naciones de Moscú y Pyongyang. Algunas de estas tropas ya se han acercado a Ucrania y las vemos equipadas con uniformes rusos y material ruso. Me preocupa, así cada vez dice este informe, que el Kremlin use estos soldados norcoreanos para apoyar a sus operaciones de combate entre la región del Kursk, dijo Austin, quien dio una conferencia ante los medios junto a su homólogo surcoreano Kim Jong-un. El Pentágono calcula que Corea del Norte ha mandado unos 10.000 soldados en tren al este de Rusia. Imagínense, aún está por verse si serán empleados o no en la lucha, pero si lo hicieran es muy preocupante.
No voy a especular, dice aquí este informe, sobre el despliegue. Esto es algo sobre lo que vamos a seguir trabajando con aliados y socios para disuadir a Rusia de emplear estas tropas en combate. Esto es una violación a las decisiones de la ONU, así sostuvo. Y entonces eso se constituye más que una mentira declarada. Austin llamó a Pyongyang a retirar sus tropas de Rusia. Kim Jong-un en tanto apuntó que aunque no cree que el despliegue nuclear en Rusia provoque cambio de posibilidad de que estalle una guerra en la península de Corea, sí estima que puede conllevar a una escalada de las amenazas a la seguridad. Allí pues es posible que Corea del Norte reciba transferencia de tecnología a cambio de la ayuda a Rusia. Tales cambios en la situación tecnológica norcoreana puede suponer un aumento en la escalada de amenazas en la seguridad de la península de Corea. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no hemos visto la guerra entre Rusia y Ucrania. La capacidad de Rusia en materia de armas convencionales no es tan buena como esperamos, así se recalca en este informe. En el diario nos habla también: Estados Unidos activa alerta de terremoto de magnitud de 6.1 en costa de Oregón. Estamos viendo que la tierra está temblando, la tierra está gimiendo, todas las señales, hermanos, se están cumpliendo, se están dando por todos lados las señales. El terremoto de magnitud de 6.1 sacudió la costa de Oregón a las 9:15 horas local, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El sismo se originó a 14 kilómetros de profundidad y fue detectado por 53 estaciones de vigilancia. Así se ha informado inmediatamente de daños ni se emitieron alertas de tsunami. Por otro lado, vemos esto: Irán dará una respuesta definitiva y dolorosa a los ataques israelíes, dice una fuente de alto rango en CNN. Hoy viernes 1 de noviembre, estamos viendo que hoy amaneció, ayer los bombardeos estaban a otro nivel en la frontera con el Líbano por la parte de Hezbollah. Israel está enfrentándose a 7 frentes, hermanos, a 7 frentes se están enfrentando, y se le suma Pakistán. Bueno, hermano, ¿para qué decirlo? Estamos viendo que están buscando por Yemen también ahogar y asfixiar a todas estas vías de comercio, para así asfixiar a Israel y a sus aliados. Estamos viendo que está ocurriendo esto, hermano, en el mundo. Los recientes ataques de Israel contra Irán se enfrentarán a una respuesta definitiva y dolorosa, así dicen, que probablemente se producirá antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sí, lo dice una fuente de alto rango de la CNN, y lo publicó este miércoles. Las declaraciones indican un cambio con respecto a los intentos iniciales de Irán de restar importancia a la gravedad de los ataques llevados a cabo de Israel el 25 de octubre, que marcaron por primera vez que Israel reconoció abiertamente haber atacado objetivos iraníes. La respuesta de la República Islámica de Irán a la agresión del régimen sionista será definitiva y dolorosa, así lo dice la fuente. Por otro lado, a la Aurora dice así: Israel ataca a más de 100 blancos de Hezbollah en el Líbano, incluyendo el lanzador usado en un letal andanada contra la Galilea. Estamos viendo esto, hermano, que Israel se está enfrentando y está demostrando su poderío, que los enemigos están temblando también. Los enemigos están temblando de una nación tan pequeña y enfrentándose a todas estas naciones islámicas que buscan borrar la existencia del pueblo de Israel. Algo que nunca va a poder ser, según la palabra de Dios, la Biblia. Las fuerzas de defensa de Israel reportaron este miércoles haber atacado más de 100 objetivos del grupo terrorista chií libanés Hezbollah, y eliminando así a decenas de sus efectivos en el Líbano, al tiempo que continúa atacando blancos de la organización terrorista Hamas en la ciudad de Jabalia, en el norte de Gaza. Entre los objetivos alcanzados se encuentra el lanzador utilizado para disparar contra la ciudad de Malot Tashiva, en el norte de Israel ayer, detalló comunicado castrense en referencia a la andanada de 50 cohetes desde Líbano, en el que fue asesinado Mohamed Naim, un árabe israelí de 24 años. Las fuerzas de defensa de Israel precisaron que sus casas realizaron incursiones limitadas y localizadas en el sur del Líbano, donde las tropas de la División 91 encontraron grandes cantidades de armas, incluyendo misiles antiataque, y desmantelaron túneles y lanzacohetes que apuntaban a los poblados del norte de Israel, además de abatir a los terroristas. Así vemos en esta imagen que es el sucesor, el nuevo jefe de Hezbollah, que también ya amenaza a Netanyahu, y él mismo marca su sentencia de muerte, porque todos los que se enfrentan y maldicen a Israel son eliminados, son destruidos. Y así lo hemos visto cómo se demuestra con la historia en el presente. El nuevo líder de Hezbollah, Naim Qasim
amenazó este miércoles la vida del primer ministro Benjamín Netanyahu, pero también pareció abrir la puerta a un alto el fuego con Israel en su primer discurso desde que se anunció su nombramiento el lunes. El enemigo debe saber que su bombardeo de nuevo de nuestros pueblos y ciudades no nos harán retroceder. La resistencia es fuerte, y pudo enviar así un dron a la habitación de Netanyahu, así lo dijo Kassim. Si lo vemos que ellos hicieron la semana pasada intento de destruir, eliminar al primer ministro de Israel, y a ellos no les importa con nadie, con nada. Definitivamente ellos son gente que son utilizados por el mismo Satanás, son enemigos del pueblo de Israel. Ya marcan su sentencia, de hecho. Por otro lado, estamos viendo que la tierra sigue gimiendo, y vimos todo lo que ocurrió allá en España. Europa ofrece ayuda a España tras devastador temporal. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este miércoles en Europa está lista para ayudar a España, que se vio azotada por unas devastadoras inundaciones. Miren este amontonamiento de autos por toda esta inundación que se produjo sin escala. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles que se ha activado el sistema de satélite Copérnico encargado a la observación y monitorización de la Tierra para ayudar a coordinar los equipos de rescate que hacen frente a los efectos de este temporal que ha asolado a España. Ahora, von der Leyen también indicó que se ha ofrecido a España activar mecanismos de protección civil de la Unión Europea, cuyo objetivo es reforzar la cooperación en materia entre los Estados miembros y otros 10 países para dar una mejor respuesta a estas catástrofes. Así que estamos viendo, hermanos, que la tierra está siendo azotada, Estamos viendo las señales que ya se describieron y lo hemos hablado en Mateo 24 cuando lo hemos leído. Aquí también vemos que se hunde el volcán más grande del mundo. Los científicos debaten la manera de evitar los inminentes estragos que se producen en este hundimiento de este volcán, el más grande del mundo. Así dice la noticia. El volcán más grande y temido del planeta se está hundiendo. La caldera del volcán del Parque Nacional de Yellowstone, que se encuentra entre los estados de Idaho, Wyoming y Montana, que tiene un área de 8.983.200 kilómetros cuadrados. Este verano dio susto mayúsculo a un grupo de turistas que se encontraban de paseo. Esto porque se produjo una gran explosión hidrotermal. Estamos viendo todo esto, hermano, que todo esto está conllevando a que se venga este gran sismo que va a hacer el movimiento de las placas tectónicas en Estados Unidos del Norte, de lo que se ha hablado de esa falla de San Andrés y otras fallas, en las cuales van a separar y dividir la superficie terrestre de los Estados Unidos. Estamos pendientes de eso porque los científicos ya lo han predicho también y lo hablan las profecías. Por otro lado, el jefe de la FDI: si Irán ataca de nuevo, responderemos con capacidades que aún no hemos usado. O sea, todavía no se ha usado lo más fuerte todavía. Y bueno, los enemigos van a salir huyendo, van a temerle. Este martes, el jefe del Estado Mayor, el teniente general Herzi Halevi, visitó los escuadrones de la base del área de Ramón que participaron en el ataque a Irán. Halevi habló con las tripulaciones aéreas y terrestres que participaron en el ataque y expresó su agradecimiento por las operaciones de la Fuerza Aérea en todos los ámbitos. Halevi declaró: si Irán comete el error de lanzar otro bombardeo de misiles contra Israel, sabremos una vez más cómo llegar a Irán. La capacidad de que ni siquiera usamos esta vez, y atacaremos muy, muy fuerte tanto a sus capacidades como a los lugares que dejamos de lado por ahora. Así lo estaban comentando. Aquí vemos este señor que aparece aquí, tiene 71 años y es uno de los fundadores de la organización de estos islámicos asesinos, masacradores, destructores, poseídos por el mismo Satanás. Se desempeñaba como secretario adjunto y fue activo vocero de su antecesor Hassan Nasrallah. Redujo su aparición en público en 2006. El grupo terrorista libanés Hezbollah anunció este martes la designación de Naim Qassem, es el nuevo jefe de Hezbollah. Qassem, quien durante muchos años fue segundo de Nasrallah, ha sido el líder de funciones del gran grupo desde el asesinato de Nasrallah. Bueno, este señor ya lo tienen en la mira. Próximamente será eliminado. Oye, lo que le estoy diciendo. Muy prontamente será eliminado. OTAN confirma la presencia de soldados de Corea del Norte en la región.
rusa de Kursk, donde Ucrania mantiene posiciones. El despliegue de las tropas norcoreanas de Rusia señala la creciente desesperación del presidente ruso Vladimir Putin, dado que 600.000 soldados rusos han muerto o resultado heridos en la guerra, dijo este lunes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Se trata de más de 10.000 soldados de Corea del Norte, así se acuerda con el Pentágono. Se pueden confirmar que estas tropas norcoreanas que han sido enviadas a Rusia y que unidades militares norcoreanas han sido desplegadas en la región de Kursk. Esto ya, hermano, está acelerando todas estas guerras que se van a venir, la guerra que es la de guerra de Gog y Magog, y al acercarse esta guerra, este gran acontecimiento, todo nos habla de que el rapto de la iglesia está muy pronto a darse, para que comience luego, una vez raptada la iglesia, comience la tribulación. No se deben confundir por otras enseñanzas que hablan que ya estamos en la tribulación. No estamos en la tribulación. Recordemos que hay muchos versículos bíblicos que nos hablan de que la iglesia no pasará la tribulación, no pasa la ira de Dios, no lo pasa. Y además la iglesia no fue puesta para ira, sino que el Señor siempre saca a sus remanentes, siempre va a sacar sus remanentes primero. Bueno, atento. Y aquí entonces, este es el tema del día de hoy. ¿Acaso la iglesia va a ver al anticristo? ¿Lo reconocerá? ¿Reconocerá al anticristo? ¿La iglesia estará pendiente cuando surja el anticristo? ¿O la iglesia pasará la tribulación entonces? ¿Qué piensa la gente? Es un tema apasionante que despierta la curiosidad de muchas personas de saber quién será este personaje ante la cercanía de los eventos proféticos para la semana 70 de Israel. Respetando las características y bases bíblicas, no podremos aventurarnos a dar nombre y decir que tal persona o quién será ese personaje será el último gobernante humano para el mundo entero. Y anota ahí de una vez en Apocalipsis 13, del 5 al 7, donde lo tienes que leer. Apocalipsis 13, del 5 al 7. Sabemos que la Biblia habla de anticristos, pero este tema nos vamos a referir al gobernante que saldrá de la última bestia, o el gobierno humano. Y para esto vas a anotar ahí en tu libro de apunte del libro de Daniel, capítulo 2, del verso 40 al 45, también Daniel 7, del 7 al 12, también Apocalipsis 13, del 1 al 4, Apocalipsis 17, del 7 al 14. Para no caer en errores y forzar a tratar de identificarlo, este personaje con la imagen o persona de un líder político, estadista, estratega, millonario, intelectual, príncipe, o confundirlo como muchos tienden a hacerlo, con un líder religioso, olvidando que este líder religioso será el falso profeta o la segunda bestia. Así lo puedes buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, del 11 al 15. Es muy importante primero analizar qué dice la palabra de Dios y ver si reúne esa característica la persona que usted cree que será el anticristo, para no caer en errores de confusión. Definitivamente, aquí vamos a estudiar, ¿será que la iglesia reconocerá al anticristo? ¿O va a estar presente en el momento de que él aparezca? Es importante entonces estudiar y escudriñar las palabras de Dios. Hay características y títulos bíblicos que se le han dado al anticristo. Apunta ahí número 1, es el rey altivo, así dice la palabra de Dios. Y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma, así lo dice Daniel capítulo 8, verso 23. Así que ese es el rey altivo. Número 2, el príncipe que ha de venir. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Así que su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Así lo podemos ir descubriendo. Punto número 3. Se describe como el cuerno pequeño. Mientras yo contemplaba, dice la palabra de Dios, los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí
que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así dice Daniel 7, capítulo 8 y Apocalipsis 13, del 4 y el 5. Ahora, otro título. Se le ha denominado también como el desolador. Así, después de con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Dice así la palabra de Dios en Daniel 9, 27. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Así nos remonta a estudiar la palabra de Dios en Mateo 24, versos 15 y 16. El desolador. También se le denomina el hombre de pecado y el hombre de perdición. Nadie os engañe, dice la palabra de Dios, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición. Así lo dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Punto número 6. Se pone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ese es otro título. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso nos lleva a buscar la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Vaya anotando. También se le denomina el punto 7 como el inicuo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 2 Tesalonicenses 2:8. Así vemos el octavo título que vemos aquí, se le denomina la bestia. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así ve anotando ahí Apocalipsis capítulo 11 verso 7, también Apocalipsis 13:1, Apocalipsis 14:9, Apocalipsis 15:2, Apocalipsis 16:2, Apocalipsis 17:3 y verso 13, Apocalipsis 19:20 y Apocalipsis 20 verso 10. Punto 9, anótalo ahí. Noveno título, el hombre despreciable. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrán sin aviso y tomará el reino con halagos. Así lo puedes buscar en el libro de Daniel, capítulo 11, 21. Espero que vayas anotando todos los versículos, hermano. A menos que tú tengas una retentiva excelente, pero tienes que ir anotando todos estos versos. El 10º título que se le da al anticristo, el rey ensoberbecido. El rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Daniel 11:36. Título 11. De ascendencia judía. El Dios de su padre no hará caso, dice la palabra de Dios, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. La palabra de Dios de su padre está escrita con mayúscula y viene de la palabra hebrea Elohim, que significa Dios supremo. Busca allí Daniel 11, verso 37. 12º punto. Será de descendencia de la tribu de Dan, y el pueblo de Israel engañará y lo llevará a desolación y desgracia con el pacto de muerte. Busca ahí el libro de Isaías, capítulo 24, del 3 al 6. También Isaías 28, del 14 al 17. Anótalo ahí y léelo con calma. De la tribu de Dan. En Génesis 49, 16 y 17, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Serán Dan serpientes junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Punto 13. El anticristo traerá desgracia y desolación a la nación de Israel y al mundo entero por haber roto el pacto sempiterno de Dios con Israel, por haber repartido las tierras de Israel. Anota ahí el libro de Joel 3, versos 1 y 2. Anota ahí Isaías 24, 3 al 6. Isaías 28, del 14 al 17. Uno de los atributos de este personaje diplomático será convencer a muchos líderes y llevarlos a sus planes destructores, que son guiados
por el mismo Satanás, sobre padre de la mentira, el que vino a robar, matar y destruir. Juan 8:43 al 45 y Juan 10:10. En Jeremías 8, del 14 al 17, si lo leemos, ¿por qué no estamos sentados, reunidos y estaremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí? Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber agua de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien día de curación, y aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de su caballo, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella, porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. La nación de Israel espera la paz y seguridad, y solo vendrá destrucción repentina con el pacto de muerte del anticristo. Así lo podemos buscar en 1 Tesalonicenses 5:3. Y dice así: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla con su boca, dice paz a sus amigos, y dentro de sí pone sus acechanzas. Jeremías 6:14, Jeremías 9:8. Punto 14. Este será ocultista y satánico, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se harán de fortaleza más inexpugnable, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Daniel 11:38 y 39. De acuerdo a la palabra de Dios, lo que hemos visto, las características de este futuro líder mundial serán: número 1, un líder diplomático con poder surgido de último momento, que vendrá sin aviso y que muchos tomarán por sorpresa. Número 2, será ocultista, satanista y conocedor de enigmas. Por medio de él, el Dios de la fortaleza tomará ese lugar. Será soberbio, orgulloso, y se opondrá con todo con relación a lo que sea de Dios. Esta característica no puede ser de un líder religioso. Por eso no puede ser el anticristo un líder religioso, porque ellos, de acuerdo a su idea, adoran a un Dios, y el anticristo se opondrá a todo ello. Por eso surgirá el falso profeta o segunda bestia, que adorará al anticristo y hará todo por complacerlo a él, y será cómplice de este en su engaño a la humanidad, tal cual lo describe la palabra de Dios en Apocalipsis 13, del 11 al 18. Será un diplomático, punto 3. Será un diplomático con facilidad de palabra y oratoria, que impactará y va a maravillar con su discurso a todo el mundo, va a sorprender, recompensará y prosperará a los que le reconozcan. Así lo dice Apocalipsis 13, versos 3 y 4. Punto 4. Será de ascendencia judía por no hacer caso del Dios supremo de sus padres, Elohim. Ahí se ve que tiene que ser de descendencia judía. También la palabra de Dios nos dice que saldrá de esa última cuarta bestia de 10 cuernos o reinos, y derribará a 3 de ellos. Entonces queda muy claro la zona geográfica de su origen de este diplomático europeo. Será Europa con su plataforma para alzarse como líder mundial. Definitivamente, punto 5. Será un personaje muy astuto, sagaz y con gran habilidad para engañar, dando recompensa y honores a los que participen en sus planes pernicios. Entonces, ¿cuándo surgirá el anticristo? Es la pregunta. El profeta Daniel deja muy claro que este diplomático personaje saldrá a la luz pública cuando se confirme el pacto, dando inicio a la semana 70 o semana 70 para Israel. Cuando se diga paz y seguridad, será cuando se abra el primer sello y salga el primer jinete del Apocalipsis con su corona y arco en su caballo blanco, venciendo para vencer, dice, trayendo una falsa paz temporal, que inmediatamente, tan pronto salga el segundo jinete del Apocalipsis en su caballo bermejo, caballo rojo, quitará la paz mundial y será destrucción repentina. Así lo dice la palabra de Dios claramente en Apocalipsis 6, del verso 1 al 4,
y en 1 Tesalonicenses 5:3. No te olvides de esto. Para quitar la paz mundial, por un momento tuvo que existir esa paz temporal. No te olvides de esto y anótalo ahí. Para quitar la paz mundial, por un momento tuvo que existir esa paz temporal. Entonces, Daniel 9:27 dice así: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre él desolador. ¿Estamos viendo, hermano? Entonces hay una serie de eventos cronológicos del anticristo que no se deben olvidar para la semana 70. Esto lleva todo un orden, hermano. Lleva un orden. Así dice en el primer punto: el anticristo entra al escenario profético confirmando el pacto. Esto quiere decir que primero se firmó antes y que por alguna causa se frenó y necesita la confirmación. La confirmación es como que inicie la semana 70, no antes ni después. Este evento marca el inicio de este tiempo también conocido como la angustia de Jacob, que habla Jeremías capítulo 30, verso 7. Esta persona que será el anticristo seguramente hoy ya se devuelve en el medio político europeo internacionalmente, esperando el momento oportuno para dar así el zarpazo y entrar al escenario tan pronto se confirme ese pacto y engañe al pueblo de Israel, llevándolos a confirmar el pacto de muerte, de paz, seguridad o de destrucción repentina. Punto 2. A la mitad de esa semana, o sea, 42 meses o 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el tercer templo, que será construido en tiempos angustiosos en la semana 70, como dice Daniel 9, verso 25. Así que la gente habla de que no existe la tribulación, que ya estaba en la tribulación. Otro no te puede dejar confundir. La tribulación comienza una vez que se dé el rapto de la iglesia. Ahí comienza. Y se habla de la tribulación como ese periodo de 42 meses o 3 años y medio o 1260 días. La palabra de Dios es clara y nos habla en esa forma de ese periodo. Así extendió el inicuo sus manos contra los que estaban, dice en Salmo 55, 20, 21. Salmo 55, 20, 21. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. En el punto 3, después vendrá el anticristo con la abominación desoladora, cuando se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios y quisiera ser adorado como Dios. Así lo dice la palabra en Mateo 24:15 y 2 Tesalonicenses 2:4. En Daniel 11, del 30 al 35, dice así: volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán de continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y fuego, en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchas se juntarán con ellos y con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Estos son los que salen de la gran tribulación y lavan su ropa. Apocalipsis 7:14. El advenimiento del anticristo es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así nos lo dice 2 Tesalonicenses 2, del verso 9 al 12. Punto 4. El fin de este personaje terminará cuando se derrame sobre él el juicio de nuestro Señor Jesús, quien lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Así lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Entonces está la pregunta: ¿la iglesia de Cristo verá la aparición de este personaje en la tierra? Repito, ¿la iglesia de Cristo verá la aparición de este personaje en la tierra? La palabra de Dios es clara y perfecta y no se presta para confundirse. Si tenemos palabra de Dios, la promesa
Sí la tenemos. Mateo 16, 18 y 19. Yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lucas 10, 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de enemigos, nada os dañará. El inicuo, el hombre de pecado, el anticristo, viene de la fuerza o poder del enemigo. Según Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Nosotros no permitiríamos que se manifestara ese hombre inicuo, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está con el inicuo, definitivamente. Si en el nombre de Jesús somos más que vencedores y podemos atar todo en la tierra como en los cielos, jamás se podrá manifestar el anticristo mientras la iglesia de Cristo esté aquí en la tierra. Y lo confirman estos los versículos según de Tesalonicenses 2, 6, 8. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, es claro el orden cronológico de los eventos para que se pueda manifestar el anticristo. Hay alguien que lo detiene, es una condición que impide su manifestación definitivamente de este personaje, y solo aparecerá hasta que sea quitado de en medio aquel que lo detiene para que se manifieste. No antes podrá aparecer el anticristo. Se manifestará el anticristo no antes ni después, será a su debido tiempo cuando se confirme el pacto. Daniel 9:27. La iniquidad de su plataforma política y control mundial ya está en acción. Solo hay alguien que lo detiene. Ese alguien es el Espíritu de Dios que mora en su iglesia de Cristo, que es el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia y somos el por qué el anticristo no se ha manifestado, porque estamos aquí todavía en la tierra. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabe que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios al cual sois vosotros santo es. Ahí está claro, hermano, somos el templo del Espíritu Santo. Si somos el templo del Espíritu Santo, nosotros somos el por qué el anticristo no se puede manifestar, de manera que él no se puede manifestar. La iglesia no le va a ver de frente al anticristo en el momento que surja él. Según Tesalonicenses 2:7, en griego, que se lee como kateu, quien lo detiene. En el versículo 8 está la clave, es el Espíritu. Y lo comprueba Francisco de la Cueva en el Nuevo Testamento interlineal griego-español en la página 816, que lo habla como beumati. Dice que traduce el equivalente a neuma, que en griego neuma quiere decir espíritu. Entonces, de acuerdo a la concordancia Strong en 41:51. Cuando se dice que se ha quitado el Espíritu de Dios, no quiere decir que se desaparece. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y no puede desaparecer. Él está en todo lugar, está morando en la iglesia de Cristo, y cualquiera que le quiera hacer daño a la iglesia de Cristo, que es el templo de Dios, será destruido. Entonces no puede manifestarse el anticristo hasta que la iglesia de Cristo ya no esté aquí en la tierra. Anota ahí bien claro lo que estoy diciendo. Entonces no puede manifestarse el anticristo hasta que la iglesia de Cristo ya no esté aquí en la tierra y sea quitada, sea arrebatada para ser guardada de los 21 juicios de la ira de Dios en el periodo de la semana 70, que inician desde que se abre el primer sello en 1 Tesalonicenses 4:16 al 18 y en Apocalipsis 5:8 al 11. Y todavía no contamos esos 7 truenos que sonaron, que no se les permitió a Juan escribir. Bueno, Salmo 27:5 nos habla: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca que pondrá en alto. Imagínate aquí, hermano, qué más claridad en el libro de los Salmos. La iglesia no estará presente en ese tiempo de la tribulación, la gran tribulación. Isaías 26, 20, 21 nos habla así: anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Muy claro ahí, hermano, que el Señor nos sacará. Isaías
33, 15 y 18, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, al que cierra sus ojos para no ver cosas malas, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué es del pensador del tributo? El pesador del tributo. ¿Qué es del que pone en la lista las casas más insignes? La iglesia de Cristo espera definitivamente a Jesucristo, no al anticristo. Nosotros esperamos a Jesús en las nubes, no en la tierra. Nosotros esperamos las bodas del Cordero, no los 21 juicios de la ira de Dios que empiezan desde que se abre el primer sello. El arrebatamiento será cuando nuestro Señor venga como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Pero Él nos deja una señal clara. Cuando digan paz y seguridad, como dice 1 Tesalonicenses 5, 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tendréis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque ya ellos requetarán bien sobre este tema. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán más. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero por nosotros que somos del día somos sobrios, habiéndonos vestidos con las corazas de fe y amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos los unos a los otros, edificados unos a los otros, así como lo hacéis. Sí, cuando digan esta frase, paz y seguridad, esta frase ya se está diciendo, y se dice por todos lados. Debemos estar muy alerta porque el tiempo se acerca. Jesús nos promete librarnos de la ira venidera, que será para probar a los moradores de la tierra, no a la iglesia. Proverbios 11:8, Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 1:10, 1 Tesalonicenses 5:9, Lucas 21:36, Apocalipsis 3:10 y 11. Y sus juicios de su ira empiezan desde que se abre el primer sello, y en el segundo se quita la paz mundial. Así nos dice el libro de Romanos 13:11-14, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Así que, hermanos, ahí estamos. Y sus juicios de su ira. Y estos juicios de la ira comienzan cuando se abre el primer sello. En el segundo se quita la paz mundial, y en cadena se cumplen los siguientes sellos con juicio que viene con hambre y muerte, y donde la cuarta parte de la humanidad muere mucho antes de que se abra el sexto sello. Y entonces el anticristo está a punto de aparecer. Ya está en escena, no ha entrado en escena. La gente habla de que ya estamos en la tribulación, hermano. Básate en lo que dice la palabra de Dios, no te dejes confundir. Analiza capítulo, versículo que hemos citado aquí. ¿Acaso lo conocerá la iglesia? Definitivamente que no, porque la iglesia es el templo del Espíritu Santo, y es el por qué impide la aparición del anticristo en la tierra. Una vez que sea sacada, así como lo citamos aquí, que nos va a esconder en el tabernáculo, nos esconderá de la ira de Dios, no estaremos presentes. Es así como te tienes que comenzar a entender, comprender lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Conocerá la iglesia el anticristo? Claro que no. La iglesia no estará presente. Así que hasta aquí es la enseñanza del día de hoy. Espero que todo esto sea de gran ayuda. Todas estas citas bíblicas las analices, las estudies. Comparte este video, este estudio con 10 contactos por lo menos. Dale me gusta, tu like ahí, porque así contribuye a que el evangelio se expanda. Toda esta palabra le llegue a más personas por el algoritmo de YouTube. Al darle tu me gusta ahí, eso le llega a más personas.
Definitivamente el enemigo no quiere que el pueblo de Dios se entere, no. Muchos cuando se le habla de estos temas no quieren saber nada, pero es de esperarse porque la palabra de Dios dice que en los posteriores tiempos el amor de muchos se iba a enfriar, no iban a sentir amor por las cosas de Dios y no quieren saber nada de la palabra de Dios y la profecía, la han menospreciado. Y todos estos eventos que están ocurriendo, como están dándose en el epicentro que es Jerusalén, donde va a terminar la historia ya, definitivamente todo esto es el foco en el cual debemos estar puestas nuestras vistas en la noticia y escudriñando la palabra de Dios y compartiéndola y tratando de alcanzar a los nuestros, nuestra familia y sobre todo a toda la iglesia, pues la iglesia está dormida. Lamentablemente es así. Necesitamos alertar y estamos alertando aquí, hermanos. Ayúdanos a alertar al resto de los hermanos que están dormidos y no saben por dónde anda la cosa, dónde anda la profecía, por dónde anda el cumplimiento profético y qué tan cerca estamos de que se dé el arrebatamiento de la iglesia. Que muchos están negando definitivamente, pero van a ser sorprendidos. Van a ser sorprendidos. Así, hermano, no sea uno de esos que van a sorprender, sino que tú alerta, comparte. Así que nos vemos la siguiente semana, hermanos. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la siguiente semana, si Cristo no ha venido.